Bien, y aquí tenemos nosotros, como lo habíamos presenciado en clases anteriores, el diagrama esquemático de la fuente de alimentación en forma completa. Ya hemos explicado cada etapa, la función de cada etapa y la función final que se pretende con esta fuente de alimentación. Tenemos voltajes fijos, 512 positivos, 512 negativos, y tenemos voltajes positivos variables y voltajes positivos variables, tanto positivos como negativos. Estos últimos con el LM317 y 337. Ahora lo que todos estamos esperando es ver este circuito funcionando de manera práctica. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestro circuito. Vamos en este momento a quitar los diodos LEDs porque nos están de alguna manera estorbando. Estos diodos LEDs, más que nada, la luz de ellos nos puede perturbar para visualizar la función de estos circuitos. Aquí tenemos en primera parte, como lo observan ustedes, la rectificación. Obsérvese los 4 diodos rectificadores conectados en tipo puente. Nótese que los cables en rojo provienen de los secundarios del transformador de 24 voltios. Y así el transformador está conectado, como observan ustedes, a una alimentación de 110. Entonces, como observamos, entran 110, salen 24 voltios según se observa en el transformador que estamos utilizando. La derivación central se va a utilizar como tierra. Nótese que la derivación central va por la parte del centro del protoboard y va simplemente puenteando un cablecito en color negro de inicio a fin, que es el negativo o tierra. Por otro lado, como les decíamos, la parte de rectificación está constituida por 4 diodos, los cuales están conectados como lo observamos. Nótese que tanto el cátodo de la parte superior, diodo 1, que está en la parte superior, y el cátodo del diodo 4, que está en la parte inferior, están unidos y van a una parte roja de la línea roja, que para nosotros va a ser la salida más VCC. En tanto los ánodos, que es el diodo 2 de arriba a abajo y el diodo 3 de arriba a abajo, están conectados por sus ánodos, y estos nos llevan a la parte inferior en color azul, que para nosotros va a ser menos VCC. Enseguida teníamos las resistencias de 1000 ohms conectadas a sus diodos, que eran los pilotos. Y luego viene la parte de la filtración. La parte de la filtración no es otra cosa que 2 capacitores, que para nuestro caso hemos puesto capacitores de 1000 microfaradios a 50 voltios, como lo observan, aunque lo sugerido son 2200. Nótese que el capacitor superior está conectado con su positivo al más VCC y su negativo al GND o punto de tierra. Y el capacitor de la parte inferior, su positivo está conectado a el GND y el negativo está conectado a la parte de menos VCC. Así pues, después de ahí tenemos nosotros voltajes, como lo observan, ¿verdad? Que de alguna manera van por toda la línea roja, que se llama más VCC, y en la parte superior. Y en la parte inferior tenemos nosotros toda la línea azul, que se llama menos VCC. Nótese que en la parte superior tenemos el regulador 7805, 7812 y el M317. Mientras que en la parte inferior tenemos el 7905, 7912 y el M337. Nótese que el 7805, según se observa, su patita número 1 está conectada a el más VCC. Su patita número 2 está conectada a el tierra o el punto común. Y su patita número 3 es la salida, que es donde tenemos nosotros 5 voltios, que está aquí en este punto.
Igualmente el 7812, su patita 1 a más BCC, su patita 2 GND y su patita 3 es la salida. Y igual en la parte inferior tenemos la serie 7905. Recuérdese que en estos integrados la patita número 2 es la que debe de ir a tierra. Ahí lo estamos observando. Mientras que la patita número 1 es la que va a tierra. La patita número 2 es la que va al menos BCC en los dos. Y la salida la tenemos, como bien observan ustedes, en la patita número 3. Ahí tenemos en la patita número 3 la salida de menos 5 voltios y menos 12. Y por la parte de los variables, si lo recuerdan ustedes, tienen una resistencia en retroalimentación junto con un potenciómetro. Ahí lo estamos observando la forma en que están conectados. Nótese cómo están conectados estos componentes. En el caso del LM317, que es el de la parte positiva, la patita 3 es por donde entra el voltaje de entrada. Entonces la patita 3, como bien observan, lo vamos a conectar. La patita número 3, ahí está conectada el M317 a el más BCC. En tanto, la patita 2 es la salida, es donde tenemos el indicador de más variable. Y la patita 1 es la que va al potenciómetro, al centro del potenciómetro, como observamos nosotros, o a un extremo del potenciómetro, al que ustedes quieran. Y el otro extremo del potenciómetro, en este caso la pata central, va a tierra. Y ya solamente la resistencia que está conectada entre la patita de salida, que es la 2, y la patita 1. En el caso del LM337, como observan ustedes, la patita número 2 es el voltaje de entrada. Es donde estamos viendo nosotros conectado el menos BCC. Y así, de igual manera, la patita de salida es la pata número 3, que viene siendo la última pata, que es donde está el pivote de menos BCC, menos variable. Y la patita número 1 es donde va el ajuste, que bien observamos. En esa patita tenemos nosotros conectado nuestro potenciómetro y nuestra resistencia. Ahora vamos a ver nuestra función o nuestros voltajes. Vamos a ver para esto, vamos a ver cómo está funcionando. Para ello vamos a conectar nuestra punta del multímetro, que les he puesto unos bordes. Por ejemplo, la vamos a conectar al negativo. Ahí está el negativo. Y con esta otra vamos a checar nosotros los voltajes que nos está ofreciendo este aparato. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el voltaje de más 5 voltios. Vamos a ver. Ahí lo estamos viendo. 5.11. El voltaje de más 12. Ahí lo estamos viendo, 12 voltios. El voltaje de menos 5. Vamos a ver el voltaje de menos 5. Ahí lo tenemos, 4.89 negativos. Y el voltaje de menos 12, que son menos 12.34. Y vamos a ver la parte variable. Para la parte variable, que es el LM317, lo vamos a colocar directamente para poder manipular. Ahí tenemos 1.53 y nos damos cuenta que si empezamos a mover el cursor de nuestro potenciómetro, el voltaje tiene que empezar a variar. Ahí lo vemos, voltaje variable, 4, 5, 6, 7, 8. Nótese, un voltaje variable hasta los 14.44 que habíamos previsto.
Le disminuimos y tenemos un voltaje variable. Ahora, si esta la cambiamos a la salida de nuestro circuito negativo, ahora tendremos un voltaje negativo, y con el manipuleo del cursor podemos nosotros incrementar o decrementar ese voltaje del cual estamos hablando. Ahora aprecien que estas dos puntas que tenemos aquí, vamos a utilizar la punta del multímetro, la negativa, a la salida del integrado menos VCC, LM317. Y vamos a poner la punta del positivo a estamos ahorita checando los voltajes variables de uno y de otro regulador de voltaje. Ya no estamos usando el GND común. Ahora estamos utilizando los dos extremos. Ya sabíamos que por un lado nos da 14, le vamos a subir, y por el otro lado también nos da 14, le vamos a subir. Entonces 14 y 14 nos va a dar como voltaje máximo 28 voltios. Aquí lo tenemos, 28 voltios aproximadamente. Ahora, como estamos utilizando las dos puntas del menos VCC y el más VCC, pues podemos obtener como máximo 14 y 14, pues 28. Y voltajes variables desde 0 a 28, pasando por todos los niveles que nosotros queramos considerar. Ahora, si estas puntas del multímetro, estas dos puntas del multímetro que tenemos aquí en nuestras manos, las ponemos ahora en el menos 5, la salida de menos 5 que sería esta, y la salida de más 5 que sería esta otra, el voltaje que registraría el multímetro sería una diferencia de potencial de 10. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo de manera permanente para que se pueda visualizar. Ahí lo tenemos, 10 voltios. Porque son menos 5 y más 5, la diferencia de potencial pues son 10. Si por ejemplo ponemos un más 12, que en este caso sería este regulador, y el menos 5 pues nos daría aproximadamente 17. Si le ponemos más 12, la salida más 12 y la salida menos 12, tendríamos nosotros un voltaje de aproximadamente, vamos a ver, tendrían que ser 24 voltios, y ahí los tenemos. Entonces, como ustedes observan, podemos tener una gran cantidad de valores de voltaje. Así que con esto pues quedamos en el entendido que queda concluida nuestra práctica de fuente de alimentación con reguladores de voltaje fijos y variables. Aquí le vamos a cortar.